En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. Tampoco este viaje es un viaje de místico, de autodescubrimiento. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Son sediciosos subversivos, traidores a la patria. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es decir, los estados son una invención del maligno. Dale con los comunistas. Porque para él somos todos marxistas. ¿Rodríguez Larreta es comunista? Para mí es una persona fuertemente colectivista. ¿Estás burlando de mí? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. ¿Hasta cuándo tiene que durar este fascismo tuyo? En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... Sí somos. Un podcast hecho por comunistas que viene a tomar la batalla cultural en sus manos. Porque hay vida más allá del capitalismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este nuevo capítulo de Sí Somos, un podcast hecho por comunistas. Mi nombre es Facundo, estamos acá con Mile y con Aldo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Un gusto estar compartiendo esta mesa. ¿Qué ondis? ¿Cómo andan? Nos encontramos nuevamente para seguir hablando sobre nuestra mirada del mundo. Buenas, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo están? Arrancando una nueva conversación en el éter. Hoy con un tema muy serio. Che, pero los temas de los otros capítulos no eran serios. Sí, todo está siendo bastante serio y necesario. Salvo la meme coin, pero bueno. Sí, hay jodas. Sí, para quienes no han escuchado los capítulos anteriores, no se los pierdan, están buenísimos, súper recomendamos, ya que en el primer capítulo hablamos sobre el surgimiento del capitalismo y en el segundo sobre esa supuesta Argentina potencia del siglo XX de la que tanto habla Milei. Y bueno, no, son todos temas recontra importantes. Sí, bueno, sí, tiene razón, son todos temas serios. Pero bueno, hoy nos vamos a meter con un tema central, muy importante para quienes queremos cambiar las cosas, para quienes soñamos y militamos por un mundo distinto. Y en esta oportunidad nos vamos a meter con el poder. Hay ideas muy extendidas sobre el poder, quién lo ejerce, cómo se ejerce, si es una cosa que se tiene, si es una cosa que se agarra, o es algo que se practica, ¿no? ¿Cuándo se tiene poder y cuándo no? Sí, un tema muy estudiado, muy discutido, en las ciencias sociales obviamente, pero el tema es que muchas de esas teorizaciones en el fondo no hacen más que ocultar o tapar el verdadero poder, o podríamos decir el ejercicio real del poder. Que charlemos sobre esta cuestión hoy me parece un asunto clave en el fondo. Sí, en todo esto nos vamos a meter en un rato, pero ahora para no perder la costumbre vamos a arrancar planteando la discusión con la concepción liberal del poder, es decir, ¿qué entienden los liberales cuando hablan del poder, ¿no? A grandes rasgos, los liberales parten de analizar la sociedad como una suma de individuos, cada uno de ellos ejerciendo su libertad y por consecuencia con una cuota de poder supuestamente equivalente. Vamos a escuchar el audio que preparamos para el capítulo de hoy. Hoy cualquier persona con un celular es portador de una voz pública que puede publicarse hasta el infinito. Arrancamos tranqui, no solo con las ya acostumbradas mentiras, sino además con la utopía tecnoliberal. Perdón la referencia, pero en estos días estamos estallados con el CryptoGate. A veces pienso si es mentira organizada o si es simplemente estupidez, si hay una mezcla de todo eso. Pero bueno, a esta altura podemos decir que esas mentiras son una forma, ¿no?, de construcción del discurso liberal. Es una de las formas fascistas, más allá de todas las diferencias. Miente que algo quedará, decía Goebbels, el famoso publicista nazi. Son muy hábiles los fachos. Mira, han hecho hasta un TikTok. Una lógica de moldear la realidad a fuerza de discursos que ya no importa si son ciertos o si tienen algo de verdad, porque lo que importa es instalar una idea que sirva para acumular consenso sobre un tema. Es una forma de ejercer el poder también, ¿no? Construir consensos. Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Existe realmente esta sociedad de individuos de la que hablan los liberales? Bueno, como venimos analizando en los capítulos anteriores, la sociedad capitalista es una formación social dividida en clases sociales. De un lado, una minoría dueña de todo, la burguesía o los capitalistas como ustedes quieran llamarlo, y del otro una mayoría, nosotros, el proletariado o la clase trabajadora, que es la que hace mover el mundo con su esfuerzo físico y mental y es la que produce absolutamente todo lo que utilizamos. Ya así planteado, Mile, podemos decir que hay una desigualdad estructural de poder.
Así es, cualquiera puede darse cuenta que no es lo mismo la vida según la clase a la que perteneces. Tus opciones, tus posibilidades, tus problemas, tus tiempos no son lo mismo si venís de una familia obrera a que si venís de una familia llena de guita que es dueña de la mitad del país, ¿no? Esa familia capitalista. Sí. Claro, y si una minoría concentra la riqueza de una sociedad, eso tiene que tener necesariamente un correlato en una desigualdad en el ejercicio del poder. Es más, esa minoría tiene que tener instituciones a su servicio para mantener sus privilegios, sus lujos, su apropiación de la riqueza social. Bueno, así como los contractualistas del siglo XVII y XVIII fueron quienes desarrollaron toda esa teoría liberal de la libertad y de la política, en la cual se supone que los individuos libremente pactan parte de su libertad para que un poder superior, el Estado, ponga algunas reglas para que la sociedad funcione, nosotros lo traemos a Marx a esta mesa. La explotación del hombre por el hombre, ¿te suena eso? Es el materialismo histórico la corriente de pensamiento que plantea que el Estado surge justamente de un proceso histórico, de la división de las sociedades en clases sociales, como venimos analizando en estos capítulos, como instrumento de opresión de la minoría sobre la mayoría. Lo del pacto social de los contractualistas, hay que decirlo, es una fantasía. De hecho, ellos mismos tienen que aceptar que es así, ¿no? Tienen la hipótesis del estado de naturaleza, es una hipótesis especulativa, pero una fantasía, básicamente, ¿no? El buen salvaje que existió en algún momento. Exacto. Es algo que históricamente nunca sucedió. Nunca hubo una sociedad de individuos aislados. Los propios fundadores del liberalismo lo admiten, de nuevo. Es un relato que construyen en un momento, ahí decíamos siglo XVII, XVIII, depende del autor, para justificar la necesidad del Estado, ¿no? Lo que sí existió históricamente es la necesidad de administrar la lucha de clases para que una minoría viva a expensas de la mayoría. Y que esa mayoría de alguna manera acepta mantener a esa minoría. Tal cual, sí. Efectivamente, y cada formación social, el esclavismo antiguo, el feudalismo medieval, tuvo sus formas de administrar esa desigualdad, tuvo sus propias instituciones. El capitalismo, como una sociedad dividida en clases, como decías Mille, no es una excepción a eso. El Estado capitalista, lo que suele conocerse como el Estado moderno, más allá de su cascarón, de su apariencia, responde centralmente a los intereses de los capitalistas, aunque en el ejercicio del poder busque aplacar, achicar, hacer tolerable la lucha de clases. Para. Antes de seguir avanzando, remarquemos esta idea que es muy importante para desmontar, para desarmar el chamullo liberal. No existen individuos sueltos, igualmente libres en la sociedad. Primero, porque el ser humano es un ser social, es decir, no puede sobrevivir como individuo, necesita estar en el marco de ciertas relaciones sociales. Esto es así incluso biológicamente. Y la historia de la humanidad ha sido una historia de distintas formas de organización social. Y en segundo lugar, porque todas las personas tenemos condicionamientos históricos que nos ubican en lugares sociales justamente diferentes. Por lo general, además, son desiguales económicamente, culturalmente o socialmente. Por lo tanto, es falso, es un ideal imposible, fantasioso, pensar que cada persona tiene por igual un poquitito de poder y que decide libremente poner ese poder, una partecita de ese poder, en manos del Estado para que justamente el Estado los cuide. Sí, tal cual. Ya pensando en el Estado tal como lo entendemos hoy, es decir, en el marco de la sociedad capitalista, vamos a ver que hay diferentes enfoques políticos dentro de la propia burguesía, pero ninguno de ellos asume que el Estado tiene como función principal administrar y sostener la desigualdad entre las clases sociales. Por un lado, van a estar los reformistas que, en términos generales y más allá de las diferencias que tienen en cada época y en cada país, dicen que un buen Estado puede equilibrar esa desigualdad de poder entre trabajadores y patrones que, permíteme dudarlo. Por eso, desde estas corrientes se insiste mucho en diferenciar a los estados liberales o neoliberales de los que ellos denominan estados populares o que otorgan derechos. Muy importante, Mille, lo que estás planteando. Porque es cierto que el Estado capitalista adopta diferentes formas en la historia y en el mundo. Hay estados más represivos, hay estados con menores niveles de participación ciudadana. En general, estas formas de gobierno más duras aparecen justamente cuando la lucha de clases se agudiza y se cuestiona algún aspecto del poder capitalista. Entonces aparece el garrote, ¿no? Un clásico. O también, cuando la clase dominante por razones económicas no está pudiendo sostener su nivel deseado de acumulación de ganancias y necesita bajar aún más las condiciones de vida y de laburo de la clase trabajadora para seguir enriqueciéndose. Eso me suena, ¿no? Bastante parecido, bastante actual, bastante... Un poquito, ¿no? Sí. Totalmente, pero también, como bien dice Mille, hay estados más inclusivos, entre comillas podríamos decirlo, que permiten más libertades democráticas o que son permeables al reclamo de derechos. Este tipo de estados más conciliadores pueden darse por distintas razones, a veces en momentos en los cuales la clase trabajadora con su organización hace planteos de tipo revolucionarios, también puede ser una estrategia de los capitalistas que intentan dar algo para no perder todo, digamos, son diferentes situaciones donde
esos estados aparecen como otorgadores, pero en realidad están respondiendo a demandas. Claro, cuando la clase o sectores de la clase reclaman, ellos otorgan derecho, ¿no? Dan concesiones. Es como, bueno, qué bueno que seas tan buena reina. Para quienes proponen este tipo de salidas, es que esta forma de Estado más concesivo no es sostenible en el tiempo. La misma lógica de acumulación capitalista tiende a generar mayores contradicciones entre los intereses de los capitalistas y los trabajadores, y más necesidad de acumulación de capital, crisis económicas o disputas imperialistas como las que venimos viendo actualmente entre Estados Unidos y China. Y entonces esa idea de tener a todos contentos se disipa, se desvanece en el aire. Ahí, de nuevo, los capitalistas empiezan a necesitar el Estado que permita disciplinar a los laburantes. Claro, lo que no hubo ni hay es un Estado capitalista que se enfrente a los intereses del conjunto de los capitalistas, porque el poder en una sociedad de clases se ejerce siempre en favor de la clase dominante, que como ya vimos es la clase dueña de los medios de producción. Sí, esto es muy importante, así pensando en voz alta y solo para quedarnos en el siglo XXI, nos podríamos ir más atrás, pero bueno, mirando este siglo, todas las experiencias de estados populares, ¿no? O reformistas, no hay ninguna que se haya desmontado el poder de los burgueses, ni en Argentina ni en la región. Me dan ganas de decirles que es pan para hoy, nazis para mañana. Ojo, antes que aparezcan todos los progres a tirar etros, que le hacen juego a la derecha, son lo mismo. No es así, chiquis. Rebobinen un poquitito, 30 segundos, en este mismo capítulo, en este mismo podcast, y escuchen lo que dijeron recién acá Milei y Aldo. No estamos diciendo que toda forma de gobierno sea lo mismo. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en Argentina, los Techín, los Madanes Quintanilla, los Bulgeroni, los Pérez Compán, etcétera, siguen siendo los dueños indiscutidos del país. Podrán tener discusiones entre ellos sobre la coyuntura, algunos son más fervientemente antipueblos, así, otros son más pragmáticos, pero a la corta o a la larga siempre terminan acordando en que no se debe tocar la estructura de clases en las que ellos son los que acumulan. Y eso lo han mantenido intacto todos los gobiernos, porque lo que no van a tocar nunca el Estado justamente es la desigualdad estructural de clases que hablábamos al principio de este capítulo. Por supuesto que ellos tienen discusiones. Es algo que además lo vemos evidente en la realidad cotidiana. Sí. A veces salta alguno, tipo Madanes, pidiendo más protección para sus productos porque no puede competir con las cubiertas chinas. A veces piden subsidios, créditos blandos, a veces piden obra pública para mover lo que producen. Piden leyes, en realidad más que piden, exigen, compran, hacen lobby. Podríamos mandarle un saludo a Quader para tener alguna ventaja o para poder hacer legalmente cosas que benefician su producción. A veces piden que les bajen aranceles, pero siempre piden, y esto acá sí, más allá de las discusiones que tengan, siempre piden leyes que les permitan precarizar la mano de obra. Esa no puede faltar. A veces piden directamente en su tweet que compren bitcoins o cositas locas en su Twitter, ¿no? Un rato, por lo menos lo fijan, después lo sacan y bueno. Me parece que ni siquiera era una bitcoin, es algo, una shitcoin le dicen, ¿no? Dios Una mío, moneda de mierda. Que los ladrones también tienen derecho a vivir, ¿no? Pero sí, dependiendo cómo esté la situación del capitalismo mundial, del país, y dependiendo del rubro, pueden ser más liberales, más proteccionistas, bancarse la democracia o ir a golpear el portón de los cuarteles como hicieron desde los 30 en adelante, pero con mucho fervor y mucha fuerza en los 60 y los 70. Lo que siempre van a buscar es cómo mantener el poder para presionar e incluir su agenda en los gobiernos y garantizarse mejores tasas de ganancia. Bueno, ellos tienen diferencia, ok. Ahora, más allá de que se pongan más o menos de acuerdo, la cosa es que logran hacer que esa mayoría que decíamos hace un rato obedezca. Nosotros, como decía la querida Norma Pla, somos más pueblo que milico. Y como decía antes Aldo, esto en las ciencias sociales fue recontraestudiado. Si bien este es un podcast sobre divulgación política y no de ciencia, detrás de lo que decimos hay cientos y miles de estudios científicos y filosóficos. Entonces creo que habría que decir alguna cosa sobre uno de los más importantes en esto de pensar el poder. ¿Me parece o estás golpeándole la puerta a Foucault? El pelado francés, quien si no. A mí es muy importante traerlo, es bastante capo, más allá de algunas diferencias políticas que podemos tener, pero la verdad que tenés razón, Mile, clave decir algunas cositas sobre esto. Sí, bueno, medio que no podemos hablar de este tema sin decir 2 o 3 cosas sobre Foucault. Banquemos, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a remarcar acá esta idea antes de pasar a Foucault. Vamos a traer esto que decíamos respecto del marxismo, porque además el mejor Foucault es el que empalma con Marx, ¿no es cierto? El único Foucault, diríamos, algunos fanáticos, pero bueno. Nos gustaría invitarlo para que diga su opinión, pero estoy de acuerdo, sí, totalmente es el mejor Foucault. Nuestro querido abuelo comunista, Marx, por supuesto, ya había dicho que el Estado no solo administra los negocios de la burguesía, sino que tiene un elemento nada menor para poder lograr que las clases explotadas y en general todos los sujetos oprimidos no se rebelen.
palos y botas. Claro, no se puede explicar el Estado sin hacer referencia básica a lo que se denomina técnicamente, ¿no?, como el monopolio del uso legítimo de la violencia. La forma más cruda, pero también la más efectiva, ¿no? Cuando todas las otras fallan, ahí aparece la represión, la fuerza física, la mejor amiga de nuestra ministra de Seguridad, Bullrich. Salud. No hace falta irse muy lejos para ver esto. Cuando las papas quemaron acá en Argentina, siempre han surgido dictaduras, pero también los gobiernos democráticos, hay que decirlo, dentro del capitalismo han utilizado la represión. Todos los gobiernos democráticos. Todos. Puede haber más, puede haber menos, puede ser más cruda o menos cruda, puede ser más o menos generalizada la represión, pero siempre existe ese elemento sin el cual no se puede sostener el poder capitalista, que es la violencia física justamente a quienes se rebelan. Sí, y a esto podemos sumarle algo que ya laburaron también otros marxistas, como por ejemplo Althusser o Gramsci, que son las formas de generar consenso. No solo se gobierna y se sostiene la explotación con represión, sino que también es necesario generar algunos niveles de consenso social que den legitimidad a ese ejercicio del poder. Sí, eso es clave. Desde el marco teórico de Althusser, esa función la cumplen los aparatos ideológicos de Estado. La iglesia, la familia, la educación, los medios de comunicación, son instituciones que difunden y enseñan el modo de pensar, el modo de ser y de estar en el mundo para esas clases dominantes. Es decir, nosotros desde pequeños, desde pequeñes, vamos introyectando esa forma del ser en un mundo capitalista. Sí, parece ya ser que ese mundo desigual es natural, ¿no es cierto?, que se torna en el único mundo posible. Sí, y eso mismo teoriza Gramsci con su concepto de hegemonía. Desde otro marco teórico piensa el mismo problema. Cómo los dueños de todo, por medio de estrategias de persuasión ideológica, logran que otros grupos sociales, incluso y especialmente aquellos que son explotados por ellos, adopten su visión del mundo y consideren que este orden social es justo o al menos necesario. Entonces ahí podríamos decir que donde hay Estado hay represión, ciertamente, pero también hay hegemonía ideológica, ¿sí?, o consenso. Exacto, sería como que la relación de dominación no funciona si el dominado de algún modo no se resigna a ocupar ese lugar de oprimido y de explotado. Bueno, algo de esto es lo que va a discutir con más claridad Foucault, ¿no? Volviendo un poco. Sí. Sin despegarse completamente del marxismo, lo que dice es que no hay que pensar el poder solamente como algo represivo, sino sobre todo como algo productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante del ejercicio del poder no es lo que prohíbe, aunque la represión sea necesaria para sostener el capitalismo cuando las papas queman, sino lo que produce cotidianamente. Y acá podemos decir que lo que el poder produce no lo hace solo desde las instancias de poder centralizado, que es el más visible, claro, sino también desde un montón de dispositivos sociales que forman permanentemente lo que podríamos denominar sujetos dóciles. Para Foucault, lo que el poder produce no se piensa solamente en términos de ideología o hegemonía, sino que va más allá. Estamos hablando de la producción de subjetividades. Cuerpos dóciles, va a decir Foucault en Vigilar y Castigar, si no me equivoco. Cuerpos que han sido disciplinados para la obediencia. Sí, muy importante ese libro. Esa formación, ¿no?, de cuerpos dóciles de las que hablaba Miller recién se puede dar en cierto sentido en la escuela, en la fábrica, en las prisiones, pero también desde los discursos de la medicina o de la psiquiatría que establecen qué es lo normal y persiguen las desviaciones, ¿no? Todo aquello que se corre de lo normal va a ser perseguido y va a ser castigado, justamente. Que es algo que hoy vemos muy clarito en el discurso del presidente, que ataca las disidencias, desde los medios de comunicación, por supuesto. El capitalismo necesita estas relaciones de dominación para producirse y reproducirse. Pero, como dice Foucault, donde hay poder hay resistencia. Eso. Y esto es importante porque si nos quedamos con la descripción o solamente la denuncia, no vamos a salir nunca de la quietud y la pasividad, en donde pareciera que no se puede hacer nada. Eso pensaba escuchándote, la pregunta que nos atormenta, ¿cómo salimos de este atolladero, no? Y ahí, Aldo, ya venimos un poco del capítulo anterior, en el 2, hacíamos un poquito este recorrido, que la clase dominante ejerza el poder no significa que ese poder sea absoluto, ni tampoco que no puedan perder esa capacidad con la lucha. Lo lindo justamente que tiene la historia es que es indeterminada. Exacto, por lo tanto se trata de encontrar ese hilo rojo que recorre cada lucha. Ahí estaba, ¿no?, ese ejercicio que hacíamos en ese capítulo que recomendamos de nuevo. Sí, totalmente. En cada asamblea, en cada piquete, en cada huelga, en cada marcha, siempre eso se ve, ¿no? Y lo podemos ver ahí. Y también algo mencionamos en ese capítulo, encontramos ese hilo rojo en las organizaciones de la clase. Por eso nosotros no nos pensamos como individuos que podrían tener poder a través de sus celulares, como dice el presidente Milei en el audio que escuchamos. El poncidente. El poncidente sería ya. Y tantos otros memes. Esto ya es un podcast, dígalo con memes. Ha ascendido de presidente a poncidente.
Bueno, como decíamos, para nosotros es todo lo contrario. Por supuesto que tenemos cada persona cierta capacidad, cierta voluntad para iniciar algo, para crear algo, pero sin irnos de tema, decimos que nuestra fuerza, nuestro poder, emerge en lo colectivo, cuando nos reconocemos como parte de una clase, de los explotados, de los oprimidos. Pienso, por ejemplo, en cómo se invierte ese poder en la huelga, ¿no? Todos los días somos mandados por los patrones, los CEOs, los capataces, desde qué ropa usar hasta qué movimientos hacer. Pero el día de paro, el día de huelga, ese día mandamos nosotros. Nada se mueve porque no queremos que se mueva. Sí, y en ese momento, en el momento de la huelga, aparecen las notas en los medios, en Twitter y en todos lados, de los periodistas lamebota de los patrones diciendo el día de paro costó tantos millones de pesos. Que no es más que admitir en los hechos que eso que costó es lo que producimos. Sí, lo mismo pasa con el paro internacional de mujeres y disidencias. Lo que se visibiliza, entre muchas otras cosas, es que sin los trabajos que hacemos nosotras y nosotres, no se puede seguir produciendo ni reproduciendo vida. Es más, sumando a lo que decís, Mile, en la toma de fábrica, esa relación se invierte totalmente, porque directamente el control del territorio pasa a manos del colectivo obrero. Por ejemplo, en las experiencias de gestión obrera como Sanón o Madigraf, no solo se ocupa la planta, sino que se la pone a funcionar sobre nuevas lógicas, sin patrones. Esa es una de las formas de ejercicio del poder de nuestra clase, ¿no? Al fin y al cabo, el poder es poder hacer. Sí, es más, esos ejemplos en pequeña escala se han dado en la historia en escalas mucho mayores, ya no al nivel de una fábrica, sino de ciudades, de países. Y cuando emergen esas formas de poder antagónicas, es cuando realmente se pone en cuestionamiento el poder de la burguesía. Exactamente, así a vuelo de pájaro pienso, por ejemplo, en la Comuna de París, en 1871, ¿no? Primer gran ensayo de un poder proletario que en sus primeros decretos ya contrasta con el Estado capitalista. Primero, suprime el ejército regular y la policía. Los reemplaza por el pueblo en armas. Segundo, la revocabilidad de los mandatos de los representantes elegidos por sufragio universal. Todo lo contrario a lo que era el modelo de Francia en ese momento, que había vuelto la monarquía. Y la otra cosa, la instauración del mismo sueldo. Fundamental. Esto es muy importante también en clave de las igualdades estructurales de las que hablamos al principio del capítulo. Mismo sueldo obrero para todos los funcionarios públicos. Estas medidas, que parecen simples o pequeñas, que en realidad no son nada pequeñas, aparece una nueva forma de pensar el ejercicio del poder. Un poder que ahora es colectivo, que es un poder de las mayorías, con posibilidad de revocar funcionarios sin la pompa y todas las costumbres de los funcionarios burgueses. Y volvemos a lo que decíamos antes. Cuando la lucha de clases se agudiza, aparece el rostro más duro del Estado burgués. En este caso que estamos diciendo de la comuna, militarmente, de dos maneras: aplastando la comuna, ametrallando obreros y obreras abiertamente y entregándole la mitad de Francia al Estado alemán. Un río de sangre, sin problemas. Bueno, y de la Comuna de París, mi cabeza va directo a los soviets en Rusia. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y sí, es inevitable. Es la experiencia de ejercicio poder obrero triunfante más grande de nuestra historia. Es que sí, los soviets, que en ruso significa consejos, dato, fueron una institución propia de obreres, obreras, campesines y soldades. Recordemos que Rusia en ese momento está en guerra, en la Gran Guerra, como le decían en la época, y por lo tanto, los soldades son millones de campesines y obreros arrebatados de sus pueblos y ciudades y enviados a la carnicería, a la matanza absurda de la guerra imperialista. Claro, lo que decías antes, la pelea entre capitalistas para ver quién se queda con la posibilidad de explotar gente y territorios en distintas partes del planeta, lo que Lenin explica cuando explica el imperialismo, y quien pone la sangre y los muertos es la clase obrera, la clase campesina de los distintos países. Son esos soviets, Mile, que decías vos, que funcionaron como espacio de debate y resolución de los problemas de la clase. Durante un tiempo, en 1917, funcionan directamente como un poder dual o doble poder, porque el Estado capitalista seguía funcionando, y en simultáneo los soviets le disputaban el poder. Déjame puntualizar algo ahí. Dale, a ver. Los soviets son una estructura de poder realmente antagónica al Estado burgués, pero en la etapa del poder dual, las direcciones reformistas, es decir, los partidos socialistas, menchevique y eserita, que planteaban que las tareas de la revolución rusa eran solo tareas democráticas para poder tener un capitalismo bueno, tratan todo el tiempo de subordinar esos soviets al Estado provisional, que era el Estado capitalista, que entre otras cosas continuaba la guerra. Claro. En esa lucha es que los bolcheviques van a plantear la consigna tan famosa, todo el poder a los soviets, como forma de antagonizar con los reformistas que querían subordinar a los soviets. Los bolches entonces se plantean la necesidad de que los soviets sean el nuevo Estado, un Estado proletario que inicie las tareas de la revolución socialista. De febrero a octubre, esa es la tensión que recorre la lucha política en Rusia. Bueno, eso no fue puntualizar algo, me parece que fue bastante más. Sí, pero muy, muy importante,
porque justamente marca esa tensión que hablábamos hace un rato, ¿no? Entre reformistas y demás, porque nunca podemos dejar de plantear justamente la discusión, como bien dice Aldo, con el reformismo, porque siempre nos quieren vender que se puede hacer algo mejor dentro del capitalismo. Y desde nuestro punto de vista, es decir, desde el punto de vista de los comunistas, la ilusión reformista solo puede ser un momento pasajero, porque la crisis recurrente del capitalismo vuelve a poner sobre la mesa la ofensiva de los dueños de todo, o sea, de la burguesía, sobre la clase trabajadora y las conquistas que podamos haber obtenido. La idea de un capitalismo bueno no es más que eso, es una idea, una fantasía. Todo lo que nos contaban de comunismo era mentira. La peor cosa es que todo lo que nos contaban de capitalismo era verdad. Sí somos un podcast rojo. Por suerte, decimos sí somos, ¿no es cierto? Socialistas de verdad, entonces, sí. Comunistas convencidos. Cuando esa línea bolchevique de todo el poder a los soviets va tomando fuerza, se va a organizar el poder obrero capaz de enfrentar al poder burgués y sus fuerzas militares y policiales. Muy importante. No va a ser un cuento de rosas esto, tiene avances y retrocesos, represiones feroces, combates y finalmente la burguesía ya desplazada del poder va a iniciar una guerra civil contra el estado de los soviets. Guerra civil que va a ganar el ejército rojo definitivamente, pero no sin costos y no sin la necesidad de combatir concretamente con los cuerpos y las ideas. Y lo que dice Mil es muy importante porque en Rusia se da esta particularidad que la toma del poder por parte de la clase obrera, conducida por el partido bolchevique, se da antes de la guerra civil. Claro. Ahí vemos con claridad por qué decimos que el Estado capitalista no puede ser reformado en beneficio de las mayorías. Cuando la burguesía terminó de comprender que iba a perder todos sus privilegios sociales y sobre todo la propiedad privada de los medios de producción que le dan la capacidad de acumular la riqueza social, sí, emprendió una guerra civil contra el nuevo poder soviético y sobre todo contra la población de Rusia. Y es una lección muy cruda. La burguesía no va a ceder sus privilegios ni su poder. Nunca jamás lo ha hecho. Tenemos que arrebatárselo para poder construir un mundo diferente, una verdadera comunidad de personas socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libre, como le gustaba decir a Rosa de Luxemburgo. Sí. Se me viene también a la mente España, que en 1936, por ejemplo, el avance en la colectivización de las fábricas y los campos va en simultáneo con la guerra civil. Claro. Los ejércitos burgueses van a ganar en esta ocasión, lamentablemente, y se va a instaurar una dictadura brutal sobre la clase trabajadora española, pero la derrota de esa revolución no hace que a su proceso haya que desmerecerlo. Claro. Al contrario, se dan momentos de organización de un poder obrero muy potentes, poniendo la totalidad de la sociedad bajo la dirección de quienes la hacen funcionar a diario. Y esto obviamente no agota la cantidad de revoluciones que hubo a lo largo de todo el siglo XX, pasando por Cuba, China, Vietnam, y no las vamos a mencionar todas porque sería demasiado extenso. Creo que se podría hacer un capítulo entero sobre las conclusiones y enseñanzas que se podrían sacar de todas esas experiencias, ¿no? Sería muy importante. Importante y necesario. Sí. Hoy un capítulo largo, pero lo dijimos al principio, bueno, es un tema muy importante. Vimos qué implicaba el poder burgués, por qué hoy son la clase dominante en el mundo, cómo sostienen ese poder y cómo lo han sostenido en distintos momentos de la historia. Vimos también qué es y qué implica el poder obrero y popular. Les comunistas decimos entonces que para construir un mundo en donde no haya personas oprimidas ni explotadas es necesario justamente que los trabajadores y todos los sectores sociales que se identifiquen con esta causa en contra de la destrucción a la que indudablemente nos está arrastrando el capitalismo, seamos quienes les quitemos el poder a la burguesía, que construyamos nuestras propias herramientas para hacer efectivo nuestro poder de decisión sobre cómo y qué producir, cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo vivimos. Y esto es muy importante, hace falta que nos organicemos, hace falta que nos preparemos porque como ya dijimos, nunca jamás en la historia de la humanidad, y convocamos a nuestros oyentes y oyentas a traer un ejemplo, les pagamos un asado. Es un montón, Pero que lo traigan, si hay, nunca los sectores dominantes soltaron privilegios por las buenas, nunca pasó. Tampoco lo hará la burguesía entonces. Como mencionamos acá, cuando las cosas se le complican en la lucha de clases, no dudan en utilizar a fondo toda la violencia posible contra la población. Entonces, el poder obrero, el poder popular, tienes que ser capaz no solo de imaginar otro mundo posible, de combatir en el plano de las ideas, sino también de oponer la fuerza necesaria en la lucha por ese mundo nuevo, por ese mundo socialista.
Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Aldo, Mile, muchas gracias. Un gusto como siempre. Un placer. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, gente. Salud y revolución. Les pedimos a todos los oyentes y oyentas seguirnos en redes, compartir, dar like, suscribirse al canal de YouTube y hacer todas esas cosas que esto lo hacemos con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Gracias Medo ahí arriba en la operación, a Sole en la postproducción, a Santiago por el diseño de toda nuestra hermosa gráfica, a Antena Negra por este estudio maravilloso y a ustedes por estar escuchando. Hasta la próxima. Adiós. Ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto. Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Llegará el día en que te irás y yo también me iré contigo. Quizá me quede otra aventura antes de irme a las alturas. Llegará el día en que te irás, cuida tu astucia, honra tu baile. Yo te pregunto, ¿me acompañarás?